primero que vamos a hacer, vamos a leer Gálatas, capítulo 5, que es el texto que ustedes vienen trabajando, 5, 22, que como lo tienen que estudiar de memoria, va a venir bien que se lea varias veces. Yo lo aprendí hace muchos años, cuando era adolescente, y no me lo olvidé nunca más. Sé un montón de pasajes de memoria que aprendí en mi niñez y en mi adolescencia, y ahora me cuesta a veces aprender de memoria, me cuesta mucho. Así que las chicas que son jovencitas, acá hay un montón, aprendan texto, pasajes de la Biblia de memoria. No se lo van a olvidar más, porque eso no me lo olvido más. Pero hoy, si tengo que estudiar de memoria un párrafo, me cuesta muchísimo. O sea, retener, lo tengo que repetir varias veces. Así que las que están y leen y aprendan de memoria porque no se lo van a olvidar. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Acá está hablando, supongo que ya ustedes tuvieron una introducción, ya hablaron del amor, ya hablaron de la paz, pero está haciendo una diferenciación entre lo que es la carne, o sea, las cosas que naturalmente los hombres hacen mal, y lo que es de Dios. Pero en esto, en las cosas que menciona de la carne, se mencionan todas separadas, porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Pero cuando se menciona del Espíritu Santo, se menciona el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno, que tiene 9 manifestaciones. O sea, quien tiene el fruto del Espíritu demuestra las 9 manifestaciones. No es que nosotros, por ejemplo, podemos tener paz, podemos tener amor, pero no podemos tener mansedumbre. No es que yo tengo gozo y no tengo templanza. No, porque el fruto es uno y el Señor pone el fruto en nuestro espíritu. Pero como yo sé que hay personas que es la primera vez que vienen y que no van a entender algunas cosas, yo voy a hablar de quién es la fuente de este fruto del Espíritu y de este gozo. Y la fuente es el Señor mismo. Entonces, vamos a leer en Hebreos, capítulo 12. Yo lo iba a dejar para el final, pero lo voy a usar primero para que podamos entender, porque si no, hay cosas que no las vamos a entender. Hebreos 12 comienza hablando a las personas que tienen a Cristo y que siguen el camino y que a veces no corren correctamente, porque es una carrera la vida cristiana. Y entonces dice esto, vamos a leer desde el versículo 1, dice: por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, saquémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Va el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué quiero mencionar de esto? Este gozo, este fruto que es puesto en nuestros corazones, es el Espíritu Santo, lo pone en nuestros corazones, pero dice aquí que el Señor Jesús, por el gozo puesto por delante, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Primero vamos a hacer una pequeña diferenciación entre gozo y alegría. Recién mencionaba la palabra alegría. Gozo es una confianza interior, es algo que ya poseemos.
es la confianza de lo que ya tenemos. La alegría es una emoción. La alegría depende de las circunstancias que nos rodean. Podemos estar alegres o podemos estar tristes. Nos pasan cosas lindas, nos ponemos contentos. Nos pasan cosas que no nos gustan, nos ponemos tristes. El gozo no depende de lo que me rodea, porque la fuente, o sea, quien provee ese gozo y quien nos da ese gozo, es Dios mismo. No depende de las circunstancias. Y dice la palabra de Dios que el Señor por el gozo, espérate que se me fue por el gozo puesto por delante, sufrió la cruz. Yo me planteo siempre, ustedes, la mayoría, aunque no hayan venido, han escuchado de Jesús, ¿no es cierto? Y han escuchado que Él vino a la tierra, que Él nació como nosotros, Él no tenía pecado, pero Él muere en una cruz. Y dice por el gozo puesto por delante, por ese placer que sentía, dice que menospreció, lo tuvo en menos la cruz. La tuvo en menos, sufrió el oprobio, sufrió todo lo que pasó, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué tenía el gozo puesto por delante y menospreció lo otro? Porque detrás de esa cruz, Él sabía que había un montón de hombres y mujeres, entre los cuales estamos un montón de nosotros, que un día íbamos a cambiar de vida y íbamos a pasar de muerte a vida, creyendo en Él. Ese era el gozo que tenía puesto por delante. Eso era lo que Él pensaba, ese era el gozo que Él sentía, esa era la satisfacción interior, la seguridad interior que Él tenía, que sabía que pasaba la cruz, se sentaba a la diestra de Dios, pero millones de hombres y mujeres iban a ser rescatadas. Ese Jesús es la fuente, o sea, de ahí proviene nuestro gozo. Ahora, ese gozo que se menciona es más que una sensación de alegría, porque es una seguridad que yo tengo. Las personas que hemos recibido a Cristo, y yo acá preguntara a alguna el día que creyó en el Señor, el gozo, la alegría que sintió, ¿no es cierto? Que era terrible, que muchas veces a medida que pasa el tiempo la va perdiendo, ¿no es cierto? Y a veces decimos, ay, cómo quisiera sentir como el día que yo creí en el Señor. Pero en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, como decía, ay, se me fue el nombre, Sonia, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros y pone ese fruto, con todas las manifestaciones, y entre ellas el gozo. Ahora, este gozo que hay en nuestro corazón, puede opacarse o puede crecer, ¿sí? Y depende de cada una de nosotras. Una de las cosas que hace que no sintamos gozo es el pecado. El pecado es aquello que hacemos en contra de Dios, o sea, hacemos aquellas cosas que a Dios no le agradan. A eso la Biblia le llama pecado. Y el pecado produce una separación entre Dios y el hombre. Pero aunque tengamos a Cristo en nuestra vida, cuando cometemos algún pecado, perdemos ese gozo. Y en lugar de sentir complacencia, en lugar de sentir alegría interna, a pesar de las situaciones que a veces nos pasan y que son duras, sentimos amargura y estamos tristes y estamos como que no tenemos ganas de nada. Pero eso es porque cometimos un pecado. El pecado hace que no sintamos el gozo. Que no sintamos el gozo, que no sintamos amor, que no sintamos paz. Todo lo que implica el fruto del Espíritu Santo. O sea que cuando nuestra relación es con el Señor,
constante, por eso el hecho de estar todo el tiempo pensando y pidiendo perdón por aquellas cosas que hacemos mal, hace de que nosotros podamos sentir realmente el gozo del Señor. Muchas veces, ustedes saben, yo estoy trabajando en La Esperanza y bueno, tengo a cargo un grupo de mujeres y muchas veces charlando así, dicen las mujeres, como que yo no siento gozo, me siento mal, no siento, siento que no puedo, que no siento, no me siento con gozo, me siento abatida. Bueno, esto que se siente y que la sentimos muchas veces es producto de algo que estamos haciendo mal. Porque el Señor promete darnos gozo. Y a veces las situaciones pueden ser difíciles, complicadas, pero ese gozo interior lo tenemos que sentir. Ahora, si nosotros pensamos qué cosas son las que me llevan a sentir gozo, una es conocer la palabra de Dios, conocer a Dios. Yo no puedo sentir gozo si no conozco a la fuente del gozo, que es Jesús. Imposible, imposible. Como yo no puedo sentir seguridad en alguien si no conozco a esa persona. Imposible. Y esto es solamente a través de su palabra. En la antigüedad, en Nehemías, cuando habían destruido el muro y después de muchos años logran hacer de nuevo el muro que estuvo destruido, la palabra de Dios dice que se reunieron grandes y pequeños, todo el pueblo, y leyeron las Escrituras. Y yo les voy a leer un texto que está en Nehemías 8:10. Yo lo tengo escrito, me los escribí, pero los voy a leer de la Biblia. Nehemías 8:10. Ay, se me pasó. Ay. Nehemías 8:10, estaban todos reunidos, dice que estuvieron muchísimas horas, muchísimo tiempo. Y en un momento dice, después de haber leído el libro, hacían entender al pueblo todas las cosas, dice, luego les dijo, Nehemías, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. A ese pueblo que estaba reunido, a ese pueblo que estaba feliz porque habían construido, le dice que el gozo de Jehová era su fuerza. Chicas, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es aquello que nos impulsa a seguir, a predicar, a salir, a hacer, a servir. Esa fuerza es el gozo del Señor. La fuerza es el gozo del Señor. Él nos da fuerza y nos da este fruto del Espíritu para que nosotros podamos andar en él y para que lo podamos sentir. En Juan 15:11, vamos a leer, justo lo mencionó también Sonia, habla de la vid verdadera y de los pámpanos y dice que separados de él nada podemos hacer, pero dice estas cosas, viene hablando el Señor, ¿no? De los pámpanos, de la vid, y habla de guardar los mandamientos y permanecer en el amor. Y dice, estas cosas os he hablado
que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté cumplido. O sea que una de las cosas importantes para sentir, o sea, para que el gozo que tenemos nuestro pueda crecer, es guardar los mandamientos del Señor. Leer su palabra, creer su palabra, guardar los mandamientos. Si nosotros no guardamos los mandamientos, seguramente vamos a pecar. Y si conocemos su palabra, vamos a conocer al Señor y vamos a conocer cómo Él obra. Yo siempre comento que muchas veces cuando nosotros conocemos a una persona que vemos normalmente y no la conocemos profundamente, tenemos una opinión de esa persona y decimos, ¡ay, mira! Tal chica, ejemplo, voy a usar a Sabrina porque la conozco. Puedo pensar yo, ¡uy, mira Sabrina! No sé, qué rara, a mí me parece que es rara. Me parece que tiene algo raro. ¿Cuántas veces lo hacemos, no? Bueno, pero yo no la conozco a Sabrina. Nunca hablé con ella, nunca estuve con ella, lo pienso. Pero cuando yo conozco a Sabrina, me doy cuenta de todo lo que es Sabrina y mi opinión sobre ella cambia. Es más, puedo llegar a ser su amiga, puedo llegar a compartir cosas juntas. Lo mismo es con el conocimiento de la palabra de Dios, chicas. La seguridad, la fuente de este gozo que es el Señor, tenemos que conocer a la fuente, al Señor. Si yo no lo conozco, no sé cómo obra, no sé cómo actúa, no sé cómo deciden determinadas cosas, pero si yo lo conozco y aprendo cómo es Él, yo voy a sentir gozo en mi corazón, voy a tener la seguridad de que Él está conmigo, que Él me va a sostener, que en medio de cualquier tormenta Él va a estar y que verdaderamente ese gozo va a ser el que me va a sostener. Ahora, este gozo que el Señor da, 70 veces se menciona en el Nuevo Testamento y en el libro de Filipenses, cada 7 versículos se menciona la palabra gozo. O sea que es importante, tiene importancia. Aunque nosotros a veces no se la demos, tiene importancia. Ahora, ¿qué cosas, por ejemplo, nos pide el Señor? Porque nos pide con respecto al gozo. ¿Qué cosas nos pide? Lo primero que nos pide es que nos regocijemos en el Señor. Vamos a buscar Filipenses 4:4. O sea, con este gozo algo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Filipenses 4:4. Dice así: regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Alegrémonos, estemos gozosos en el Señor. Siempre Él, no en las cosas materiales, no en las personas que nos rodean, no en las circunstancias, en el Señor. Por eso decíamos que hay una diferencia entre gozo y alegría, porque la alegría sí depende de las personas que nos rodean, de las situaciones, de las circunstancias. El gozo no. Nos tenemos que regocijar ¿en quién? En el Señor. Pero también dice en Filipenses 3:1, no, perdón, me equivoqué en el versículo, que dice, gozaos en el Señor. Y marqué mal, perdón, Primera Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Y esto es una orden, no es algo que nosotros podemos decidir, es una orden del Señor. Estad siempre gozosos. Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, escritas, ¿sí? Y donde los demás nos leen.
Chicas, nosotros podemos no decir una palabra, pero donde nosotros actuamos, sea el lugar que sea, mi casa, el barrio, familia, escuela, lugar donde yo trabaje, donde yo estoy presente, aunque no diga una palabra, yo soy una carta abierta, donde los demás leen en mí. Si nosotros tenemos al Señor y tenemos este fruto del Espíritu dentro nuestro, los demás tienen que ver que tenemos gozo. ¿Cómo lo demostramos? De muchas maneras, a veces en reacciones, a veces en palabras que decimos, a veces en dar una palabra de aliento a alguien que está necesitando, pero si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, esto se tiene que ver. Y los demás los ven. Somos cartas abiertas, chicas. Los demás nos leen. Aunque no digamos palabras, nos leen. Qué lindo sería que digan, ay, mira vos, qué bien que... O que quieran tener a este Salvador, a este Señor que tenemos nosotros por la manera en que actuamos. Qué feo es cuando las personas dejan de ir a lugares, y muchos pasa, dejan de ir de congregarse o de ir a un lugar por personas, porque no son como el Señor pide. Bueno, que el Señor nos ayude a poder demostrar ese gozo que Él nos ha dado. O sea que nosotros tenemos que estar siempre gozosos. Es una orden del Señor. Él nos manda a estar siempre gozosos. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 8. Versículo 1 y 2, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber por la gracia de Dios que se nos ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está hablando de una iglesia que en medio de la tribulación, y le estoy hablando que no era una tribulación, eran persecuciones en ese tiempo, eran tribulaciones grandes, demostraban abundancia de gozo. En medio de las tribulaciones había abundancia de gozo. Esto siempre me hace pensar en los misioneros. Historias de misioneros, muchas conocen, otras a lo mejor no. Los misioneros pasan cosas durísimas, muchas veces, necesidades, pruebas, situaciones, pero en medio de esas situaciones tienen abundancia de gozo. ¿Por qué? Porque tienen la seguridad firme de que tienen al Señor. Y esa seguridad, es lo que los hace seguir adelante. Así como al Señor el hecho de que personas lo conocieran y se salvaran, hizo que menospreciara todo lo demás. Por amor, muchas personas menosprecian todo lo demás por ese gozo de alcanzar a otras almas. Y sienten esa necesidad de alcanzar a otros y tienen abundancia de gozo, aún en medio de las tribulaciones. Nosotros muchas veces, con cosas pequeñitas, desmayamos y dejamos todo. Y a veces son cosas insignificantes que nos pasan, pero dejamos todo. Y nos venimos abajo. Y las personas que están al lado nos tienen que levantar como con una grúa, porque no nos pueden levantar. Bueno, chicas, es momento de pensar que ese gozo ya lo tenemos. No depende de nosotros, el Señor lo ha puesto. Lo que nosotros tenemos que hacer es leer su palabra. Nosotros tenemos que conocer a la fuente de ese gozo y tenemos que vivir como cristianos, manifestando lo que el Señor pone en nuestros corazones. Ahora, Pablo era el que llevaba el Evangelio a un montón de lugares y él manifestaba el gozo a pesar
de un montón de situaciones que a él le pasaba, pero él se sentía gozoso. Él en la cárcel, por ejemplo, cuando estuvo preso, cantaba y alababa, porque él confiaba en Dios y no lo decaía. Él sentía gozo, él manifestaba lo que él pedía. Pero aparte, Pablo ese gozo lo transmitía en sus cartas a los hermanos. Manifestaba ese gozo y le decía a los hermanos que tenían que estar gozosos, que ellos tenían que manifestar esto que sentían en sus corazones para que los otros puedan creer. Sabía manejar él sabía perfectamente manejar las situaciones. Hay una persona que, un héroe, diríamos nosotros, los chicos dirían de los héroes de la Biblia, que es David, que David sí perdió el gozo de su salvación. David cuando peca, él pierde el gozo de su salvación. Y él en el Salmo 16:11 dice, me encantan los salmos, todos me encantan, pero el Salmo 16:11 dice, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Chicas, de nuevo, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Cuando te falte esa fuerza, esa alegría, vamos a usar la palabra alegría, que a veces no podemos tenerla, busquemos la presencia del Señor. En su presencia hay plenitud de gozo. De nuevo volvemos al tema, Él es la fuente. A la fuente hay que acudir, porque Él es la fuente de nuestro gozo. Pero también escribe en el Salmo 51, el mismo David, del 8 al 14, acá David está confesando su pecado, y en el del 8 al 14 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él quería oír el gozo y la alegría y le pide al Señor que le devuelva el gozo de su salvación. David lo había perdido, pero ustedes saben una cosa, el Señor no se olvida de cada uno de nosotros, sabe, dice la palabra de Dios, que somos polvo y sabe que nos vamos a equivocar, sabe que vamos a caer, sabe que en un momento vamos a flaquear, Él lo sabe, pero Él nos está esperando con los brazos abiertos, así como el padre al hijo pródigo cuando vuelve, que no hace falta que el hijo llegue hasta el lugar, el padre corre para abrazarlo. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Él no espera que nosotros lleguemos, Él viene a abrazarnos. Yo no sé por ahí, en la situación que está cada una, a veces cosas que pasan o cosas que nos rodean hace que nos sintamos, como decimos, que estamos flojos, ¿no es cierto? Que nos sentimos tristes, que nos sentimos afligidos. Bueno, el Señor es la fuente de nuestro gozo. ¿Qué tenemos que hacer? Recurrir a Él, porque es aquel que va a hacer
que nuestro interior se llene nuevamente y que podamos estar nuevamente confiados y felices de poder servir a un Dios vivo. Pero también yo sé que hay chicas y hay personas que tal vez nunca tuvieron un encuentro con el Señor. La palabra de Dios dice que al que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No hay varios caminos para llegar a Dios. Hay un único camino, y ese único camino es Jesús, que por el gozo puesto por delante menospreció la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Ese Jesús que me amó de tal manera que por alcanzarme a mí, porque ese era el gozo que él tenía, por alcanzarme a mí, sufrió lo máximo. Y él no tenía que morir en una cruz. Él no era que tenía que morir, no, a él no le correspondería, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y él no había pecado nunca, o sea que él no debía morir. ¿Saben por qué murió? Porque dice la palabra de Dios que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó en él mi pecado, mis fracasos, mis mentiras, mis infidelidades, todo lo que yo hice mal lo cargó sobre él. ¿Para qué? Para que yo, pudiendo creer en él, pueda tener vida. Así que pensemos si en el día de hoy nosotros sentimos realmente gozo, si manifestamos el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si nosotros no lo sentimos, porque puede ser que no lo sintamos, volvamos a la fuente de nuestro gozo, que es el Señor. Volvamos a Él. ¿Cómo volvemos a Él? Orando, pidiéndole. Él está al alcance de la mano, no hace falta. Pidámosle con las palabras que nos salen. Él conoce nuestro corazón, a veces ni las palabras hacen falta, pero Él conoce la actitud de nuestro corazón. Pidámosle que queremos volver a sentir ese gozo que sentíamos en una época de nuestra vida y que después lo dejamos de sentir, y que verdaderamente podamos leer su palabra, aprender de Él, aprender, conocerle cada día más, para que ese gozo pueda ser completo. Y si no tenés a Cristo en tu vida, pénsalo, porque no vas a sentir gozo. Vas a sentir alegrías, vas a tener tristezas, pero no vas a tener gozo, porque el gozo es el fruto del Espíritu. En el momento que nosotros creemos, el Señor pone su Espíritu en nosotros, y junto con su Espíritu pone el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todo. Pero si no tenés a Cristo en tu vida, no vas a sentir gozo en tu vida. Y vivir una vida a veces con alegrías y con tristezas puede pasar, pero tener una vida con gozo, o sea, sentir la satisfacción plena de que aunque pasen las cosas, yo voy a ser feliz porque el Señor no me va a dejar, que va a estar conmigo todo el tiempo, es algo que no tiene precio. Así que pensemos, ¿qué hacemos con eso? Dice la palabra de Dios que Él, voy a buscarlo el texto porque lo sé de memoria, pero sé que por ahí lo voy a decir mal. Espérame un minutito, que lo encuentre. Que se me fue, recién lo tenía y se me fue. Acá. El Señor, el gozo de Él está en nosotros, para que nuestro gozo sea cumplido. Él quiere poner el gozo en nosotros para que nuestro gozo sea cumplido. Así que no tenemos que hacer nada. No es algo que dependa
Es algo que ya tenemos. Ya está, lo tenemos. Solo tenemos que estar siempre gozosos, porque es una orden. No tenemos que pecar, porque el día que pecamos ese gozo se apaga. Y si pecamos, volver a la fuente, volver al Señor. Leer su palabra, conocer su palabra, deleitarnos en su palabra, aprender cada día más y conocer al Señor. Muchas veces, yo lo conté muchas veces, muchas personas dicen que yo leo la Biblia y no me queda nada, ¿no es cierto? Leo y no me queda nada. No es así, el Señor siempre habla a través de su palabra. Siempre habla, porque dice la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que Él siempre nos habla a través de su palabra. No dejemos de leer la palabra de Dios. Podemos leer mucho, podemos leer poco, podemos, a lo mejor muchas veces las chicas más chicas están ocupadas, van, vienen, estudian y se les pasa el tiempo y a la mañana se levantan temprano, van a la escuela, no tienen tiempo y nos tenemos que hacer un tiempo. Y si no tenemos un tiempo, chicas, pongamos textos, ¿sí? En la pieza, en los lugares donde nosotros pasamos y los leemos, ¿sí? Porque a veces, a lo mejor sí se nos pasa el día, pero tenemos que meditar, leer, porque tenemos que saber lo que Dios quiere para cada una de nosotras, para sentir esa seguridad de que tenemos un Dios grande, un Dios que nos ama, un Dios que nos va a buscar, en todos los momentos de nuestra vida. Él está esperándonos siempre. Y no hay situación que Él no conozca, no hay situación que Él no comprenda. Él siempre está ahí, esperándonos. Y viene corriendo cuando nosotros volvemos a abrazarnos, porque nos ama. Así que a disfrutar, chicas, de este fruto del Espíritu que está puesto en nuestros corazones, que una de sus manifestaciones es el gozo, que esa fuente es el Señor mismo y que Él ha prometido darnos, o sea que lo tenemos, pero que también promete mostrarnos cada día su camino. Pensaba también qué lindo que sintamos ese gozo en cosas por hacer. Él sentía el gozo de menospreciar todo porque él veía ya la obra cumplida en cada uno de nosotros. Qué lindo que nosotros podamos sentir gozo a veces en cosas que hacemos para el Señor y que a veces nos cuentan mucho, pero por el fruto que esperamos no nos importa lo que pasa, porque sentimos alegría por lo que ya va a pasar. Que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones, que podamos demostrar el gozo, que los demás lo puedan ver. Si bien no es la alegría de estar todo el día con la cara sonriente, porque a veces no da, pero tampoco, chicas, todo el tiempo con la cara como que nos llevamos cargando un plomo, ¿sí? Y que no podemos levantar la cabeza. No, porque ese gozo hay que demostrarlo, ¿sí? A lo mejor no siempre sonriente, pero sí que los demás puedan ver en nosotros un rostro diferente, que puedan ver esa imagen del Señor en cada una de nosotras. A veces miramos a determinadas personas y vos decís, ay, ¿qué le estará pasando? A veces cosas nos pasan, es verdad, y nuestra cara demuestra lo que pasa, pero no siempre, ¿no? Y a veces hay personas que siempre están como que, no sé, cara triste, cara que vos decís, ay, ¿tendrá el Señor o no tendrá el Señor? No, chicas, tenemos que demostrar a los demás que el Señor vive en nosotros y que tenemos el gozo de su salvación, esa alegría que va más allá de cualquier cosa que nos pueda pasar. Que el Señor nos bendiga y que podamos
vivir para Él. Yo veo acá muchos jóvenes, creo que grandes de mi edad debemos estar Susana, yo, Griselda, que es más chica que yo, voy a decirlo porque si no se va a enojar. Pero las demás, Irene. Pero las demás son todas jovencitas, tienen todo un camino por delante, tienen toda una vida que el Señor les regala. Bueno, usen esa vida para la gloria del Señor, que verdaderamente puedan demostrar el fruto del Espíritu y puedan vivirlo como el Señor quiere. Bueno, que el Señor nos ayude y que nos acompañe para todas, para la que está lejos y no lo sienta, que pueda volver, y la que no tiene todavía el gozo en su corazón, que lo piense. ¿Cómo puedo hacerlo? Pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole que venga a vivir a nuestra vida, que Él se haga cargo de nuestra vida, que yo reconozco que Él murió por mí. Y en el momento que Él entra en nuestra vida se produce un cambio terrible, pasamos de muerte a vida y ese gozo lo sentimos. No lo puedo explicar con palabras, creo que nadie lo puede explicar con palabras, pero es esa alegría, esa de sentir que el Señor está con nosotras. Así que, bueno, que el Señor bendiga a cada una de ustedes y las acompañe en esta actividad que tienen, que cada vez son más, porque son un montón, a pesar de que es la noche. Así que el Señor les bendiga y les pido que estén orando por las hermanas de la Iglesia en la Esperanza. Nosotros estamos allá, tenemos un grupo grande y un grupo con algunas situaciones complicadas debido al entorno en el que estamos, así que les pido que estén orando por cada una de las hermanas que van allá y que también luchan cada día, ¿no? Pero que el Señor nos está sosteniendo a todas.